presentación y pues queremos saludarlos a todas las personas presentes. En esta ocasión, nosotros pues a continuación les vamos a exponer qué fue lo que hicimos más y también en qué consistió la competencia. Y para ello entonces le doy la palabra a mi compañero Cristian Pardo, que es la persona que les va pues a contar los detalles. Nosotros, el resto del equipo, pues estaremos al final atendiendo dudas, si en caso de que tengan o también asistiendo a Cristian a lo largo de la presentación. Gracias, Juan. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, Cristian. Buenas tardes, sí. Perfecto, listo. Nuevamente, muchas gracias a todos, en especial a los profesores, pues que en parte esto es lo que estamos haciendo acá es mostrando un poco del conocimiento que hemos recibido por parte de ustedes. Entonces, a ustedes también muchas gracias. Bueno, compañeros, ya está colocando la presentación. Y bueno, como el profesor Francisco ya lo mencionó, mi nombre es Cristian José Pardo, estudiante de Ciencias de la Computación. En el equipo está Laura Andrea, que es estudiante de la Universidad de los Andes, Juan Esteban, también estudiante de Ciencias de la Computación y estudiante de Administración de Empresas, y Juan Pablo, que también es estudiante de Ciencias de la Computación. No sé si activar mi cámara de pronto, creo que ya con la foto es suficiente, pero ¿cómo están ahí para que me conozcan de pronto los que no me conocen? Ya no me acordaba de usted, Cristian. Bueno, ¿qué tal, profe? Bueno, empezamos hablando un poco de qué es lo que es el DataJam Pasos Libres 2020, ¿listo? El DataJam es simplemente una competencia en la que se plantea que se utilicen datos para trabajar el problema de la trata de personas, digamos, datos con ayuda de herramientas tecnológicas, puede ser software, inteligencia artificial, sí, todo lo relacionado para, digamos, combatir un poco la trata de personas. Esta competencia, pues, como les dije, la organiza Pasos Libres con IBM, ¿vale? Hay otras organizaciones que están, digamos, como patrocinando y colaborando en paralelo, que son las que ven ahí, que son Traffic Analysis Hub, Movistar, Platzi, la Fiscalía, entre otras. ¿Listos? Bueno, ¿qué es la trata de personas? Digamos, gran parte del desafío que teníamos nosotros, como se pueden dar cuenta, nuestros perfiles no son perfiles muy sociales, y en esa medida, cuando nos adentramos en el problema de la trata de personas, digamos que fue bastante disruptivo para nosotros en la medida en que pues no teníamos como muchas herramientas con las cuales empezar, ¿cierto? De hecho, definir como tal la trata de personas no es ni siquiera fácil, no es un problema fácil. Eh, Según tengo entendido, digamos, la definición que más, la que más se acepta o en la que la mayoría de las personas se acogen, proviene de algo que se llama el Tratado o el Protocolo de Palermo, y la definición es básicamente la que ustedes ven ahí en la presentación. ¿Listos? La captación, transporte, el traslado, acogida o la recepción de personas, generalmente mediante el engaño. ¿Listos? Digamos, definir este concepto es muy importante porque de una vez nos está enmarcando, nos está como cerrando el problema, ¿vale? Pero como les digo, no es suficientemente, digamos, claro. En algunos países puede llegar a ocurrir que una definición corresponda dentro de su legislación a lo que es trata de personas y en otro país puede que no, ¿cierto? Entonces digamos que hay una barrera ahí un poco difusa, pero más o menos nos acogemos por la definición que está en pantalla. Bien, las que están ahí son, digamos, las formas o los tipos de tratos de personas más usuales o, digamos, los que más repercusión tienen en la vida de las personas, como en ahí explotación sexual, trabajos forzados, mendicidad forzada, extracción de órganos, matrimonio forzado, servidumbre, criminalidad forzada, reclutamiento forzado, entre otras. Principalmente, ahorita les vamos a mostrar las cifras y nuestra solución se enfoca en atacar un poco la explotación sexual y los trabajos forzados, ¿vale? Para que lo tengamos ahí más o menos claro. Bien, fíjense, digamos, esos datos a nosotros también nos alteraron bastante cuando nos lo mostraron, porque pues de entrada nos están diciendo esa cifra nomás de 40.3 millones de víctimas en todo el mundo, pues es una cifra bastante aterradora, ¿cierto? Pensar que alrededor de 40 millones son víctimas de ese tipo de delitos, pues es bastante preocupante. Y más preocupante aún, fíjense que el 71% de las víctimas son mujeres y niños. O sea, entre esos 40.3 millones de víctimas, el 71 son mujeres y niños.
O sea, lo cual es bastante, bastante preocupante. Digamos que eso más o menos nos va dando idea de hacia dónde va el problema y por qué más o menos la explotación sexual juega un papel tan importante en este tipo de delitos. Perfecto. En el contexto de Centroamérica y el Caribe, y en Sudamérica, como lo ven ahí en pantalla, tenemos alrededor del 87% de los casos son por explotación infantil, perdón, explotación sexual. Eso y digamos, en Sudamérica la cifra también es elevada, no es tan alarmante como en Centroamérica y el Caribe, pero pues fíjense que, digamos, esto ya como que nos va haciendo una idea del tipo de problemática a la cual nos estamos enfrentando. ¿Cierto? Digamos, es interesante ponerse a pensar un poco el trasfondo social que hay detrás de esas cifras. Fíjense que el 55% de esas víctimas son niñas, el 25% son mujeres, ¿cierto? Lo que nos da en total un 80% de todas las víctimas corresponden a mujeres o niñas. O sea, es realmente muy, muy preocupante ese tema y por eso en parte nosotros estamos un poco motivados a intentar abordarla con las diferentes técnicas que hemos aprendido a lo largo de la carrera y mirar a ver si podíamos llegar a algo que pudiéramos aplicar. Bueno, fíjense, dentro de las actividades sexuales, digamos, hay unos estudios que han realizado diferentes organizaciones sin ánimos de lucro y gubernamentales, en las cuales más o menos se van enfrascando o se van enmarcando qué tipo de actividades corresponden a aquellas en las cuales se presenta la trata de personas, por lo menos en la parte de las actividades sexuales. Y fíjense, tenemos ahí turismo sexual, agencias de modelaje webcam, clubes swinger, agencias de escort, distritos rojos, burdeles y hay muchas otras. ¿Vale? Y digamos, este tipo de información nos llevaba a nosotros como equipo a ir pensando, digamos, qué tipo de información nos serviría o qué tipo de información tenemos que extraer o de dónde la tenemos que extraer para atacar el problema. ¿Vale? Bueno, un dato, digamos, una situación muy particular es la coyuntura debido al COVID-19. Lo que nos mostraron durante las presentaciones del Datayam fue que, en efecto, digamos, aquellos parámetros que están muy correlacionados con las actividades delictivas relacionadas a la trata de personas, se dispararon después de la coyuntura del COVID. O sea, en general, digamos, aquellas estadísticas relacionadas a la trata de personas en general se dispararon después de la coyuntura. Y no es difícil, digamos, tratar de imaginarnos por qué, por lo menos en un contexto más local, ¿cierto? Si pensamos, por ejemplo, en lo que pasaba en los alrededores con el país como Venezuela, las migraciones, etcétera, digamos que, claro, generalmente, por lo general, las personas que son víctimas de este tipo de delitos son personas muy vulnerables desde el aspecto social o económico. Entonces, claro, personas de muy bajos recursos que necesitan un trabajo, pues encuentran una oferta ahí de trabajo bastante prometedora y pues digamos que caen en esos engaños muy fácilmente, ¿no? Entonces, digamos que, claro, me parece que es bastante natural que la coyuntura del COVID, digamos, dispare un poco esos indicadores de la trata de personas, ¿cierto? Bueno, vamos a mostrarles un video. Básicamente es el video que nosotros les presentamos a ellos para que se hagan una idea general, una idea a grosso modo, de cuál es nuestra solución. Ahorita entramos un poquito a los detalles, ¿vale? Nuestra solución se llama, como ven ahí, The Witness. Y pues, bueno, se los vamos a compartir ahí en pantalla. Pues me parece mejor, buenas tardes a todos para saludar. Me parece mejor si les envío el enlace porque ahorita tenemos problemas para compartir el sonido. El video dura simplemente 4 minutos. Entonces, si quieren, se los compartimos y en unos 4 minutos con 30 segundos estamos de vuelta. Sí, démosle 5 minutos para que vean el video y ya conversamos en lo que sigue, ¿vale? Listo, gracias. Gracias, Luis. Ana es una mujer nacida en Bojayá, departamento del Chocó, siendo la mayor entre 6 hermanos. Quiere ayudar económicamente en su casa y es por esto que decide acudir a una entrevista de trabajo
de la cual se enteró cuando hacía sus tareas escolares en un café internet del barrio. Se trata de una oferta de empleo en una agencia de modelaje, en otra ciudad, que le promete cumplir todos sus sueños. No muy lejos de allí se encuentra Juan Carlos, ciudadano extranjero quien en un volante publicitario ve una oferta laboral de una empresa exportadora de frutas. Dadas las condiciones particulares de su país, decide viajar al país vecino para trabajar en esta empresa que le promete estabilidad económica, apoyo para su alojamiento y en la que, según sus cuentas, gana lo suficiente para cubrir sus gastos y enviarle dinero a su familia. No obstante, lo que ni Ana ni Juan Carlos saben es que estas ofertas de trabajo en realidad son falsas y fueron publicadas por una organización criminal de trata de personas. Ana será explotada sexualmente en una ciudad lejana a su lugar de origen, y Juan Carlos será obligado a trabajar forzosamente en un lugar del campo. Con base en el ejemplo de Ana y Juan Carlos, resulta razonable estudiar a estas organizaciones criminales a través de un objeto matemático que capture la existencia y esencia de las relaciones que existen entre las diferentes personas, organizaciones o entidades que intervienen en la ejecución del delito. Este objeto matemático se conoce como grafo. Entender las redes de tratas de personas de esta forma resulta muy apropiado, pues nos permite, entre otras cosas, visualizar y encontrar patrones en la estructura de estas redes criminales. Estudiando medidas de centralidad, influencia, existencia de comunidades y clústeres, contactos, relaciones entre victimarios y víctimas, puntos de concentración de crímenes, entre otras. Esto se conoce como análisis de redes criminales y es precisamente el objetivo de The Witness: construir y estudiar el subgrafo del Internet en donde se enmarcan estas redes de trata de personas. The Witness se alimenta con datos extraídos de páginas web, usando una técnica denominada web scraping, obteniendo información importante posiblemente asociada a estas redes criminales: nombres, organizaciones, ubicaciones, números de teléfono, correos electrónicos asociados, redes sociales, imágenes, entre otras. Cada nodo del grafo juega un papel fundamental en el análisis de la información. Es por esta razón que a partir del contenido de la página web buscada, el nodo obtiene un puntaje, el cual indica la probabilidad de que dicho vértice esté asociado con temas de trata de personas, lo que le permite al algoritmo enfocarse en ciertos clústeres del grafo. Pero ¿cómo puede The Witness ayudar a Ana y a Juan Carlos, víctimas de trata de personas? The Witness también puede ser alimentado con sentencias judiciales, noticias, nombres, números de teléfono, imágenes, entre otros, contrastando información a lo largo de toda la red, de tal forma que identifica los vértices más relacionados con estos datos, permitiendo vislumbrar los posibles paraderos de Ana y Juan Carlos, y así, otorgándole información valiosa a autoridades, familiares y otras organizaciones interesadas en el estudio de este crimen. De esta manera, The Witness es una herramienta valiosa para organizaciones gubernamentales o de investigación de delito, ya que el usuario tiene a su disposición un instrumento que, por un lado, le permite analizar y estudiar la información extraída constantemente de la web y la deep web, al mismo tiempo que le permite contrastar los datos del algoritmo con información nueva proveída por el usuario. Esto incluye expedientes judiciales, rostros o inclusive datos puntuales con nombres. The Witness provee una visión global de la información, unificando todos los esfuerzos de las diferentes organizaciones involucradas en combatir este crimen. The Witness, desarrollado por Aleph Mind, tecnología para un mejor futuro. Bueno, entonces continuamos. De pronto ya todos vieron el video y, digamos, tienen una idea a grosso modo de qué es lo que hicimos. Ahora vamos a entrar un poco en los detalles, en las particularidades. ¿Vale? De pronto para las personas que acaban de llegar, como lo dicen ahí, pues que entren al video más tarde apenas puedan. Bueno, antes de continuar con la presentación, me gustaría tal vez hablarles del emprendimiento que tenemos con, pues, nosotros como equipo, ¿no?
El nombre Aleph Mind, digamos, claramente hace referencia, por un lado, el Aleph, seguramente los estudiantes de matemáticas o ciencias de la computación presentes o los profesores saben a qué hace referencia el Aleph, ¿cierto? Y el Mind, pues hace referencia más bien como al tema de la inteligencia artificial. Nos estábamos reuniendo nosotros como grupo de amigos para estudiar estos temitas de inteligencia artificial y pues ya llevamos un buen tiempo en estas de estar estudiando fuertemente, digamos, y finalmente concretamos lo que es hoy Aleph Mind, ¿vale? Más adelante, ok, hacen la pregunta de qué es Aleph. Y bueno, eso, no sé, sí, a grosso modo hace referencia como a tal vez los cardinales, estamos haciendo referencia al, digamos que el propósito más, no era tan técnico, no era hacer referencia tanto a los cardinales, sino más bien como un sinónimo tal vez de infinito, ¿sí? Más o menos va por ahí la idea, pero bueno, es por ahí. Dale, listo, perfecto. Bueno, entonces comenzamos. Claramente, digamos, durante la competencia nos entregaron un material, unos datos, que fue interesante analizarlos. Sin embargo, como la problemática es tan compleja, después de los análisis que le hicimos, no llegamos a nada convincente. Entonces nos replanteamos nosotros, digamos, proponer una solución que no dependa de los datos que ellos nos estaban dando, sino de alguna manera extraer nuestros propios datos para enrobustecer un poco el modelo que estábamos diseñando. ¿Listos? Bueno, conocen, digamos, en teoría lo que es el grafo del Internet, ¿cierto? Y es básicamente que tenemos ahí como el grafo donde las páginas de Internet están conectadas entre sí, sí, solo sí. Digamos, hay un hipervínculo que las une, ¿de acuerdo? Y bueno, el famoso algoritmo PageRank de Google, que nos ofrece una manera, digamos, óptima de organizar esa información. ¿Vale? Básicamente Witness va a hacer algo similar, va a construir un subgrafo del grafo de la Internet en donde vamos a enmarcar mejor un poco dónde se concentran, digamos, esas páginas en las cuales se evidencian con mayor probabilidad esas problemáticas de la trata de personas. ¿Listos? Seguimos. Bien, esto, digamos, a grosso modo, creo que tal vez todos acá sabemos más o menos cómo es la estructura básica de una página web. Entonces tenemos el frontend y el backend. Y acá pues tenemos el HTML, ¿cierto? Que haría parte como de lo estático, el CSS que es como el estilo y el JavaScript que es propiamente el script. Finalmente lo que nosotros nos vamos a concentrar es en la parte estática de la web, es decir, en el HTML, ¿listo? Y a partir del HTML vamos a extraer la información de las páginas. Claro, bueno, el backend, lo que les comentaba, ¿no? Pero nos vamos a concentrar particularmente en el HTML. Como lo ven ahí, hay un prototipo, digamos, un típico de cómo sería el HTML en una página web. Y, claro, esas etiquetas suelen tener IDs y clases, pero finalmente lo que vamos a hacer es extraer el texto plano y olvidarnos un poco de las etiquetas y analizar el texto plano de las páginas web. Bueno, en principio sería tanto el texto plano, como, bueno, habrán algunos enlaces que nos van a interesar, ¿no? Pero ahorita entramos un poquito más en ese detalle. Bueno, como lo ven ahí, el web scraping clásico consiste precisamente en reconocer la estructura de la página, recorrerla a través de los identificadores de etiquetas y posteriormente, que considero que es lo más importante de nuestra solución, es extraer la información. ¿Listo? ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos lo mismo con cada uno de los subdominios de la página, es decir, profundizamos en el contenido de la página como tal y en los subdominios de cada página. ¿Vale? Ventajas, claramente la información que obtenemos es información más o menos bien estructurada, ¿cierto? Y bueno, las desventajas son un poco técnicas, no sé si valga la pena comentarlas en el tiempo. Pero bueno, quedémonos con las ventajas, ¿no? Porque finalmente fue lo que hicimos con nuestra solución. Bueno, acá tenemos un ejemplo típico de una página web, no sé cuál página será ahí, pero bueno, ahí más o menos pueden ver cómo es el texto plano del código HTML de una página web. ¿Listos? Lo que hacemos a continuación con ese texto plano es utilizamos un módulo de procesamiento del lenguaje natural para identificar cosas que nosotros consideramos que son importantes, ¿no? Palabras claves, organizaciones, contextos. Lo vamos a ver ahora un poco más a detalle, ¿vale? Pero básicamente es eso. Bien.
lo que tenemos ahí es, en este diagrama lo que podemos ver son los clusters donde se enfrascan, digamos, los contenidos de las palabras que se encuentran en el HTML plano. ¿Listos? Entonces, nosotros, ¿qué clusters hicimos? Nosotros, me parece que teníamos páginas de contenidos sexuales de webcam, teníamos tal vez páginas de turismo que tengan contenido sexual, teníamos páginas de ofertas laborales y bueno, en total teníamos 4 para la solución que nosotros entregamos, teníamos 4, pero digamos con el tiempo tenemos pensado aumentar el tipo de clusters pues para enrobustecer un poco el modelo. Si se dan cuenta ahí, digan, bueno, ahí básicamente son las frecuencias de las palabras en el HTML, los diagramas de barras ahí apiladas que pueden ver en la parte derecha, corresponden precisamente a la frecuencia de las palabras, digamos, del HTML que caen en esos clusters. ¿Listos? Bueno, como les decía, digamos, dentro del módulo de procesamiento del lenguaje natural que nosotros hicimos con la librería denominada Spicy, Spicy nos permite, por ejemplo, identificar dentro del texto, una vez extraemos el texto, como lo pueden ver ahí en el ejemplo, nombres de organizaciones, ¿sí? Pueden ver ahí países, o sea, geolocalización. Y bueno, en general, digamos que la herramienta de Spicy fue como crucial en el análisis de este texto como tal. ¿Vale? Pero, espera, devuelve un poquito. Eso, gracias. Finalmente lo que vamos a hacer es eso con todas y cada una de las páginas que investiguemos, ¿no? Ahora vamos a ver, más bien es cómo vamos a investigar las páginas. Entonces, nosotros nos creamos una clase a la que denominamos The Witness. ¿Cómo funciona The Witness? The Witness lo que hace es, inicialmente, hace una búsqueda en Google con palabras clave. Esas palabras claves las determinamos a partir, digamos, de los archivos y de los estudios que se han hecho alrededor de la trata de personas. Y bueno, hacíamos la búsqueda de las palabras claves en Google y eso nos bota claramente en muchas páginas, ¿no? Nosotros seleccionamos la primera página de esa búsqueda y esa página la seleccionamos como el nodo raíz. ¿Listo? A partir de ese nodo raíz, entonces, vamos a... Exacto, gracias. A partir de ese nodo raíz, entonces, dentro de la clase tenemos lo que son los agentes. ¿Listo? Entonces, fíjense en la imagen de la izquierda. Supongamos que ahí detectamos, bueno, más bien, hicimos la búsqueda en Google con palabras, no sé, de servicios sexuales. Y la primera página que nos salió la escogimos y ese es el nodo que está representado en la parte izquierda, ¿vale? Nuestros agentes lo que van a hacer es, dentro de esa página, gracias, dentro de esa página van a buscar los hipervínculos a otras páginas, ¿listo? Que tengan posiblemente contenidos sexuales y los van a seguir explorando. Entonces, como pueden ver en la parte derecha, digamos, se crean nuevos agentes que van a seguir explorando a lo largo de toda la red y eso se hace a través de un proceso recursivo, claramente. Más adelante creo que en la siguiente les vamos a decir cómo son los criterios de parada, pues porque claramente no tenemos, no podemos hacer el proceso recursivo al infinito y abarcar todo el grafo del Internet porque es un grafo extremadamente amplio, ¿no? Entonces, los criterios de parada que nosotros utilizamos fueron los siguientes. Por un lado, si a partir de un nodo nuestro agente llega a una página que a través del módulo de procesamiento del lenguaje natural nosotros identificamos como información que no nos interesa, puede ser, por ejemplo, la que está ahí en el ejemplo, que es publicidad, inmediatamente, digamos, como se ve ahí, esa arista que me conecta esos dos nodos, pues no la tenemos que tener en cuenta y automáticamente se destruye. ¿Listo? Y obviamente la gente no sigue explorando y se destruye también. ¿Vale? Bueno. Qué pena interrumpo ahí para responder la pregunta de Samuel. Samuel Sí. pregunta si los agentes, después de moverse a otra página, no tienen el riesgo de volver a la página de donde vinieron. Y claro, en principio eso por supuesto podría ocurrir y lo que nosotros hicimos fue asociarle a cada URL que íbamos explorando, le asociábamos un ID. Un identificador. Entonces, con base en ese identificador, pues ya sabíamos que esa página ya había sido explorada y los agentes ya nos iban a navegar por esa parte del grafo que ya estaba explorada. Exacto, gracias Juan. Y gracias por la pregunta, Samuel.
Bien, ese es el primer criterio de parada. ¿Listo? Entonces, partimos de un nodo, llegamos a una página que contiene información que no nos interesa y el agente no sigue explorando por esa rama. ¿Listo? Y se autodestruye. Y otro criterio de parada, pues es claramente la distancia que hay, digamos, entre el nodo en el cual está el agente en este momento, la distancia que hay desde él hasta el nodo madre o el nodo raíz. ¿Listo? Y nosotros determinamos, pues es un parámetro que se puede tunear ahí, digamos, para hacer, para hacer más robusta la red, digamos. En general, me parece que nosotros hicimos una distancia de k igual a 6, pero bueno. ¿Cuál es la ventaja de implementar este algoritmo? Y es que claramente, como ya algunos se habrán podido dar idea, y es, este algoritmo es claramente muy paralelizable, ¿cierto? Es decir, nosotros en un computador podemos hacer una búsqueda en Google, colocar un nodo raíz, empezar a crear los agentes que hagan la exploración, y paralelamente en otro computador se puede estar haciendo lo mismo con otro nodo raíz. ¿Vale? Claramente esos computadores van a estar dependiendo de una memoria tal vez distribuida o compartida, en la cual pues también haya una lista pues, de aquellas páginas que ya fueron visitadas para que no las sigan explorando los agentes, ¿cierto? Pero esa es una, digamos, de las grandes ventajas de haber pensado la búsqueda de la información de esta manera, es que pues es muy paralelizable el algoritmo. Bueno, claro, inicialmente nosotros podríamos tener, digamos, partes, ¿cierto? Completamente separadas. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a unir las partes para que el grafo adquiera la propiedad de ser conexo? Que finalmente es una propiedad que nos interesaba, digamos, tener. Una manera muy natural de hacerlo era simplemente conectando los nodos raíz. Y eso se justifica justamente porque el PageRank precisamente nos está diciendo que, digamos, si yo cojo la primera búsqueda y la segunda búsqueda de Google, ellas están más o menos relacionadas, ¿cierto? Están bien conectadas. Entonces, ese sería un primer criterio. El segundo criterio es, si por ejemplo, en el computador 1, el agente ya exploró una página, ¿cierto? Eso queda almacenado en la memoria que está compartida. En el computador 2, claramente la gente no va a explorar esa página que ya fue explorada por el computador 1, pero como hay un enlace que las une, pues debería marcarse la arista que conecta ambos nodos. Entonces es la manera como una manera más o menos natural de conectar, digamos, las partes que obtuvimos con los diferentes procesamientos. Esto en una sola. Básicamente fue la forma como la unimos. Listo. Entonces, claro, creo que ya más o menos están haciendo la idea de que fue lo que hicimos. Construimos un grafo enorme en el cual los agentes iban buscando, ¿cierto? Y una pregunta crucial era, una vez ya teníamos el grafo como tal, ¿qué podíamos o qué información nos podía revelar ese grafo? Entonces, una de las cosas que trajimos nosotros, una herramienta muy interesante, era justamente las medidas de centralidad del grafo. Entonces, claro, digamos, pasar a interpretar qué significa cada una de esas medidas de centralidad en este contexto, pues puede ser un poco complicado, pero finalmente lo que hicimos fue como, a partir de las medidas de centralidad, creamos un criterio con el cual, digamos, con ayuda de las palabras clave que teníamos previamente, digamos, soportadas en los textos del concurso, le asignábamos a cada nodo una probabilidad de que ese nodo estuviera, digamos, directamente relacionado con los temas de tratas de personas. Listo, pero digamos, son detalles un poco técnicos, de pronto al final lo vemos un poco, pero básicamente fue utilizar las medidas de centralidad para que cada nodo tuviera esas probabilidades de estar, digamos, relacionado con temas de tratas de personas. Bueno, una vez ya tenemos el grafo construido como estructura de dato, ¿cierto? Nos preguntamos qué otra utilidad, o más bien, qué otros usos le podemos dar a ese grafo como tal. Uno de los usos, y fue, digamos, una idea que también implementamos, es, hay una base de datos que se llama HOPE, esperanza en inglés, pero digamos que en este contexto la fiscalía lo llamó HOPE porque creo que se llama hagamos obligatorio poder encontrarlos. Es una base de datos que contiene rostros de personas desaparecidas. ¿Listos? Como nosotros, digamos, en cada una de las páginas estábamos extrayendo
texto, estamos entrando nombres de organizaciones, correos electrónicos, números de teléfono, redes sociales e imágenes estáticas. Entonces, finalmente, uno de los posibles usos es contrastar la información de la base de datos Hope con la base, digamos, con la base de datos del grafo que tenemos ahí, pues utilizando las herramientas en general de Face Recognition y Face Matching, ¿cierto? Esas dos que están ahí, pues son las que usamos. OpenCV, que es me parece que es Computer Vision, y Face Recognition, que es una librería que nos ayuda con esa tarea. ¿Listo? Bien, y también, digamos, teniendo la estructura del grafo grande como tal con toda la información contenida, también podemos contrastar noticias, sentencias judiciales, números de teléfono, correos, redes sociales y billeteras, utilizando nuestro módulo de procesamiento del lenguaje natural. Digamos, sí, para comparar la información. De pronto, la librería que ven ahí, digamos, para el caso de los números de teléfonos, correos electrónicos y billeteras de bitcoins, utilizamos una estrategia a partir de las expresiones regulares, y para las otras utilizamos más bien el módulo de SPICE y procesamiento del lenguaje natural, y me parece que unos algoritmos de Word2Vec. Entonces, finalmente, era contrastando toda la información que capturamos de la Internet con la información nueva que nos pueden suministrar, digamos, diferentes bases de datos que ya tengan las organizaciones o información que nosotros mismos le proveamos al grafo. Cristian, qué pena interrumpo. Eduardo pregunta por el chat que si las aristas del grafo también son pesadas de alguna forma o solo los nodos de acuerdo al contenido y en relación con los términos de trata de personas. Y para responder la pregunta, en esta primera versión de Witness, dado que lo que hicimos fue un prototipo, nosotros relacionamos dos páginas siempre y cuando estén conectadas por un hipervínculo. Eso quiere decir que el grafo no es pesado en principio, pero lo que queremos hacer para futuras etapas es que asignarle un número a esas aristas con base en el número de coincidencias que hay entre ambas páginas. Es decir, que si en dos páginas coincide el mismo nombre, el mismo correo y una misma imagen, digamos, entonces el peso asociado a esa lista debería ser, por ejemplo, en este caso, 3. Gracias, Juan, y gracias, Darwin, por la pregunta. Sí, en efecto, digamos, el prototipo que nosotros entregamos por cuestiones de tiempo y todo no fue muy elaborado, pero la idea es continuar elaborándolo para tener una solución mucho más robusta de lo que les estamos presentando. ¿Listos? Finalmente, digamos, otro de los grandes usos que se le puede dar a este grafo es el siguiente, y es si en alguno de los pasos anteriores logramos hacer un matching o un match con alguno de los nodos del grafo, pues inmediatamente, dado que ya tenemos las medidas de centralidad y algunas medidas sobre los nodos, entonces los nodos cercanos a ese nodo donde se encontró, digamos, que posiblemente o que muy seguramente está relacionado con temas de trata de personas, los nodos cercanos bajo esas medidas pues pasarán a ser como nodos sospechosos. Claramente, todo esto se enfrasca dentro de lo que se conoce como análisis de redes criminales. Eso es un área bien estudiada y muy interesante. Listo, pero es más o menos a grandes rasgos lo que hicimos. Y bueno, eso fue todo. Esa fue la idea como tal de Witness. Bueno, creo que, no sé, que les haya gustado la idea. Hola, señores y señoritas, muchas gracias. Yo tengo una pregunta más acerca de esta última parte. No sé si me escuchan bien. Sí, se escucha. Perfecto. Y es acerca de ese algoritmo de matching. Digamos que los criterios que están poniendo, pues, digamos, que se entienden, son intuitivos. Pero así como, digamos, tienen un futuro pensado, robustecer las relaciones entre dos páginas, no solamente porque existía un vínculo entre ellas, sino también en otro criterio en donde podemos decir, tenemos, no sé, palabras comunes o la foto de la persona en común o esos criterios, también el ranking que estaban haciendo, ¿cierto? En cuanto al contenido y el vínculo que tenían con el problema, para establecer la relación entre dos puntos, si eso también de alguna forma lo han pensado en utilizar o cómo para hacer esta parte de match entre la red que ustedes proponen, entre el grafo de ustedes y los otros grafos que tienen de soporte.
Sí, no sé si alguno de mis compañeros quiere responder, pero la respuesta de grosso modo sería que sí, en efecto sí lo hemos pensado y hace parte, digamos, de la solución, de a lo que queremos llegar con la solución completa, ¿no? Porque el objetivo es seguir desarrollando la idea, dado que en los plazos en los cuales entregamos este proyecto, pues eran muy cortos para, digamos, para profundizar en todas las ideas, pero sí, en efecto eso lo hemos pensado y tenemos pensado incluirlo De hecho, continuando con la idea que hace Cristian, actualmente IBM pues, ya está trabajando con la Fundación Pasos Libres en el desarrollo pues, de la tecnología para sistemas de trata de personas. Una de las iniciativas que ellos tienen se llama el Traffic Analysis Hub. Hagan de cuenta que también es una base de datos gigantesca, también ellos a veces extraen información de noticias, claro, digamos que ellos tienen la colaboración, como ustedes pudieron ver, de muchas organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Fiscalía General, y toda esa información la tienen en el Traffic Analysis Hub. Digamos, uno de los objetivos que tiene IBM es también integrarse con el Traffic Analysis Hub para ofrecer ese grado. Súper, es nada, felicitaciones, es una idea bien bonita. Una pregunta, muchísimas gracias por la presentación, bien interesante. ¿Qué es Aleph Mind? ¿Es una empresa, es un grupo de estudio? Yo lo catalogaría como un poco de todo, ¿no? Pero yo creo que si me lo preguntan a mí, como Cristian Pardo, yo digo que es un grupo de estudio. Pero pues digamos que han salido cosas interesantes y pues se puede materializar como emprendimiento, como empresa. Yo creo que tiene mucho potencial. Ok, y en ese orden, si esa empresa, o sea, digamos, bueno, otra pregunta, ¿qué es eso del Data Jam? ¿Cómo llegaron allá? ¿Por qué llegaron allá? ¿Y qué ventajas tiene trabajar con ellos en este momento? ¿Y cómo es la visión de negocio de lo que tienen? Para la primera pregunta de cómo llegamos al Data Jam fue que a nuestra compañera Laura, al correo de nosotros le llegó justamente la convocatoria. Yo no sé por qué el correo de la Nacional, creo que nos llegó. Y pues Laura nos comentó y dijimos como, pues sí, o sea, queríamos ya materializar algo como equipo y comenzamos a participar. Por otro lado, respecto a Aleph Mind, si a mí me lo preguntan, yo lo veo ya como un emprendimiento y el modelo de negocios, bueno, eso es algo que nos toca definir entre los cuatro, pero no sé, tenemos que pensarlo. Es que sobre todo nos gustaría seguir trabajándole a este tipo de soluciones, pues para mejorar el mundo desde nuestros conocimientos, desde los temas de matemáticas, ciencias. Y bueno, eso es tema de discusión para nosotros cuatro luego. Una pregunta, Okay. ¿podría? Sí, claro, profe. Gracias. No, pues primero felicitarlos. Yo conozco a algún par de ustedes. Una pregunta que me surge es, ustedes parten del algoritmo de Google y el algoritmo de Google de por sí ya calcula el subgrafo, digamos, de las páginas que tienen contenido y no solo lo calcula en la lista, sino que lo rankea. ¿Por qué volver a recorrer el grafo y reconstruir el grafo? ¿Qué se gana al desplegar los agentes y reconstruir la estructura del grafo que ya está ahí presente en la lista de Google? Claro, de acuerdo. Digamos, una primera respuesta es que a pesar de que el grafo de Google ya está construido, digamos, no tenemos acceso a la información como tal. O sea, digamos, en la parte... búsqueda que Google entrega es finalmente el subgrafo que ustedes navegan y Google se los entrega ordenado linealmente. ¿Para qué reconstruir la estructura del grafo? Bueno, a mí me gustaría tomar en cuenta que el rankeamiento que hace Google lo hace con base de pronto en la popularidad que tiene una página. ¿Sí? Sin embargo, nuestro rankeamiento... Ustedes redefinen nuestra calificación. Sí, nuestra calificación, digamos... ¿Cómo, profe? Sobre los mismos nodos calculan un nuevo grafo a partir de un ranking enfocado a la trata, a los temas que les interesan. Claro, pero tengamos en cuenta que ese grafo toma en cuenta la importancia de pronto de la popularidad, pero nosotros, al hacer uso de los modelos de procesamiento del lenguaje natural,
nosotros nos interesa de pronto no tanto la popularidad, sino la cercanía, digamos, el ranking va con el tema de la cercanía que tenga un nodo a ser parte de la trata de No, personas. sí, ya lo entiendo. Sí, al recorrerlo, construyen una nueva estructura enfocada al problema y no con un ranking diferente, digamos. Sí, de acuerdo, profesor. Listo, gracias. Vale, gracias. ¿Tenemos más preguntas? Sí, bueno, tenemos 3 estudiantes ahí de ciencias de la computación haciendo aplicaciones. Entonces la pregunta sería, ¿qué recomendación ellos darían en cuanto a los cursos que ofrecemos en ciencias de la computación para profundizar en temas de aplicaciones? Quizás esta oportunidad nos ayuda de pronto a mejorar el ofrecimiento de cursos optativos, ya que tienen esta experiencia ahí, pues me gustaría escucharlos. Bueno, creo que comienzo yo y esto, digamos, todo esto ha sido un largo proceso de aprendizaje, pero particularmente, digamos que el tema del diseño y el desarrollo web en general es, y no solo web, sino el diseño y el desarrollo de aplicaciones en general es bastante complicado, no es tan trivial, y me parece que sí debería haber un buen componente optativo, claramente, en el cual, digamos, uno pueda aprender o, digamos, seguir una buena guía de cómo hacer buenas prácticas de desarrollo, ese tipo de cosas que son importantes finalmente en todas estas soluciones. No sé si mis compañeros tengan otra opinión. Pues yo pienso que Sí, las yo... actividades de la... bueno, sí, todo bien, Raquel. Siga, Rick. Sí, nada, pues yo les iba a decir que yo creo que las actividades que tenemos en la universidad, los cursos y demás, pues son de aprovecharlos mucho. Sin embargo, creo que todos podrían compartir que uno no se debe quedar con eso, que en realidad uno debe intentar apuntarle también a complementar lo que uno aprende en la universidad, que al final del cabo es una base. Entonces, pues fue con esa idea precisamente cuando comenzó el tema del COVID, que nosotros nos comenzamos a reunir y dijimos, bueno, nos interesa el tema de la inteligencia artificial. Entonces nos reuníamos y cada uno de nosotros preparaba una presentación de un tema que nosotros, de pronto el que más sabía al principio era Juan, pero nosotros de resto estábamos como muy unidos con eso. Y pues nada, preparando las presentaciones y todo eso, fue que surgió como que el grupo y a partir de eso, pues, nosotros ya habíamos considerado de pronto otras competiciones o proyectos en los que nos podríamos inscribir, sin embargo, consideramos que este proyecto tenía un componente social, que es lo que a nosotros nos gustaría. A nosotros nos gustaría ver aplicadas, ver materializadas de una manera tangible, pues las cosas que hayamos aprendido. Y lo que decía ahorita, creo que Juan o Cristian, no recuerdo bien, pues es que de alguna manera creemos que la sociedad necesita un cambio y ese cambio se debe hacer no importa desde qué lugar de la academia se haga, ¿no? Porque uno podría pensar que si estudia ciencias de la computación o matemáticas o algo así, pues de pronto se dedique más a otra cosa, que a trabajar con temas sociales. Pero en realidad, nosotros creemos que independiente de lo que uno haga, uno debe aportar como ese cambio y por eso también es eso. En mi caso, yo considero que, pues a mí me gustaría que en la facultad hubiese una rama mucho más extensa en los temas de inteligencia artificial, en particular en uno de los temas que hemos comenzado a estudiar con Cristian, Juan Pablo y Laura, que es el aprendizaje por refuerzo. Esa rama del conocimiento tiene unas aplicaciones, pues a mi parecer, supremamente bonitas y muy interesantes y muy útiles. Entonces, no sé, por mi lado me gustaría ver más materias enfocadas en eso. Si me permite, Francisco, otra pregunta, qué pena. Sí, claro, profe. Bueno, digamos que un punto clave en el algoritmo de ustedes es el análisis del lenguaje natural. Pero digamos que en ese tipo de análisis hay varios niveles. ¿Tienen ustedes a futuro, bueno, qué nivel usaron, digamos, en cuanto al análisis natural? Me imagino que en principio fue buscar palabras asociadas con el tráfico de personas, pero quizás hay otro nivel adicional en que uno podría
analizar en cuanto a la estructura gramatical de las frases. No sé si han pensado algo relativo a ese punto. Sí, profesor, qué pena que se interrumpa un momento. Eso es muy cierto. De hecho, nosotros antes de comenzar a trabajar en la solución, nosotros comenzamos a explorar algunas de estas páginas por donde se ofrecen servicios sexuales y, bueno, vimos muchos perfiles y lo que nos parecía muy interesante es que en algunos de esos perfiles, por ejemplo, la descripción de la persona que ofrecía el servicio sexual se hacía en tercera persona, o sea, como si yo me estuviera refiriendo a alguien. Y ese tipo de cosas nos parecían muy interesantes porque